Ok, entonces vamos a comenzar en donde nos habíamos quedado el día de ayer. Bien, ayer como conclusión habíamos sacado de que la parte de control de cambios y la parte de planificar, ejecutar y controlar es fundamental para mantenerle la controlado o con una buena probabilidad de éxito el proyecto, si queremos hablar de otra manera. Y obviamente controlado lo que es el alcance, el costo y el tiempo, fundamentalmente. Ok, teniendo en cuenta esa parte de ahí, en lo que respecta a, a lo que vamos a ver en este momento, que sería el cronograma valorado. El cronograma valorado es la parte de la evaluación, es un, digamos así, que es una herramienta en donde hace un match entre, entre el alcance, costo y tiempo. Eso es, por eso que es bastante interesante el cronograma valorado o cronograma de inversión, porque ahí tenemos en realidad la figura de la integración entre el alcance, costo y tiempo. ¿Sí? Teniendo en cuenta de que, ojo, el alcance es el listado de APUs o rubros que les llamamos, que son los trabajos que tenemos que realizar. Ese es el alcance. La sumatoria de todo eso nos da el objetivo deseado, ¿no es cierto? Es decir, el alcance deseado del proyecto. Lo que es la parte de los costos, lo que es la parte de las cantidades y los porcentajes en en la técnica del programa valorado, tenemos ya ahí obviamente la visión del costo y en cuestión de periodos, hasta llegar al plazo final, tenemos la visión del tiempo, ¿no es cierto? En este caso estamos haciendo lo que es la parte semanal. Semanalmente estamos viendo, bueno, cuántas semanas me voy a demorar, por decir algo, 80 semanas. Entonces yo ya estoy viendo qué tengo que hacer semana a semana. Y ahí tengo justamente esa integración entre el alcance, costo y tiempo. Ok, ahora teniendo en cuenta de esto, aquí utilizamos, por ejemplo, la técnica de la curva del 80. ¿Ya? Se trata de una técnica que establece el porcentaje de cumplimiento mínimo en un periodo dado, según lo establecido en el cronograma valorado aprobado. ¿Qué significa? Eh, Normalmente se considera un 80%, ¿no? Pero obviamente nosotros podemos cambiar este valor y ponerle un, si queremos ser más exigentes, un 90% o menos exigentes, un 70%, ¿no? Por defecto está como 80%, pero le podríamos cambiar, ¿no? Y ese es el porcentaje mínimo. Por aquello es su nombre, pero puede definirse con otro porcentaje. Okay. Para no caer en incumplimientos, el mínimo a desarrollar en un periodo debe ser el 100% del periodo anterior más el 80% del presente periodo. Caso contrario, se podría aplicar multas sobre el monto de incumplimiento, porcentajes mínimos a ejecutar menos montos ejecutados. Ok, si bien es cierto, estamos viendo un poco la parte de una de las técnicas que utiliza el sector público para mantener el control con cuestiones de multas por incumplimiento por la parte del contratista, ¿no? Sin embargo, esto nos deja una buena enseñanza a los privados. ¿Cuál es la buena enseñanza a los privados? Es que lamentablemente en nuestra idiosincrasia como seres humanos, a veces nosotros no lo entendemos por las buenas, solemos entenderlo por las malas. Así no nos gusta. ¿A quién le gusta multar a alguien o castigar a alguien? A nadie le gusta. ¿Sí? Al menos eso se me imagino. Sin embargo, necesariamente se debe estipular dentro de los contratos alguna situación de montos de incumplimiento, multas, castigos. Porque de lo contrario, si yo le dejo libre, sin tocar en donde nos duele, que es la parte económica, entonces, claro, mi contratista va a hacer, y si es que no ha cumplido con los tiempos, pues no le pasa nada, y me va a presentar después de 3 semanas, un mes, 2 meses,
yo puedo estar con otras personas, con otros contratistas, que no puedo avanzar por cuestiones de que esta persona no, o este grupo de personas, o este proveedor, no me entrega. Y como no le pasa nada económicamente, puede pasar siglos que no le va a hacer caso. Entonces, esta técnica de la curva del 80, en cuestión del planillaje, es que yo, para no caer en incumplimiento, tengo que hacer el 100% de la planificación del periodo anterior, más el 80% del presente periodo planificado para estar dentro de los montos aceptables. Si es que hago menos de eso, probablemente ya tendré un monto de incumplimiento, que en este caso Interpol lo puede calcular, y de acuerdo a ese monto se podría establecer multas, castigos por incumplimiento. Eso yo posiblemente, Marco, tú no lo estés aplicando, creería yo que no lo estás aplicando. Sin embargo, yo creería que si le estamos tendiendo a que tú puedas hacer, en vez de contratar mano de obra mediante rol de pagos, quieres irte por la figura de contratación por obra, pues no sé, es decir, mediante facturación por obra, en realidad el contrato es muy valioso y una de las cláusulas del contrato tiene que ser la parte de incumplimiento. Entonces, este es uno de los modelos bastante aceptables, aceptados por bastantes personas y que puede ser interesante para poder presionar a que se acaben las cosas. Esa es un poco la idea, lamentablemente, de esta. A veces, como te digo, la gente no entiende por estímulos, y a veces no funcionan los estímulos, tiene que funcionar el látigo, lamentablemente. Así funcionamos. Y ojo, y eso no es solamente aquí en el Ecuador y Latinoamérica, esto es a nivel mundial. Hablaba con los españoles, hablaba con los franceses, y ellos me decían, mira, Miguel, en todas partes es la misma cuestión. Nosotros, para poder hacer que los tiempos se cumplan, tenemos que hacer montos de incumplimiento y multas y castigos. Y así la gente hace. Pero si nosotros no hacemos eso, la gente igualmente deja pasar, y mientras no le toquen al bolsillo, pues no aprende. Ok, entonces, más o menos por ahí va esa parte de la curva del 80, que no es más que el valor planeado, la curva del 80, que sería el valor mínimo que se podría ejecutar, y lo planillado o ejecutado, que sería ya el valor real, cuánto se hizo, para poder comparar y saber si es que estamos dentro de lo correcto o no. Ok, esa es una de las técnicas que Interprol utiliza, y obviamente ya ustedes, depende del contrato, lo podrían utilizar. Caso contrario, quedaría únicamente como una evaluación para que ustedes puedan revisar cuánto de atraso tienen al proyecto por esta parte de incumplimiento o diferencia entre lo planificado versus lo planillado, que sería lo ejecutado. ¿Esto? Ok. Ahora, tanto lo que es la técnica de la curva del 80 que vimos, que se hace a través del cronograma valorado, cronograma de inversión que ustedes tienen, esta técnica, ya hablándole internacionalmente, se llama la técnica del valor ganado, EBM por sus siglas en inglés. ¿Sí? Es la técnica del valor ganado. Entonces, es un método común para medir la ejecución del proyecto e integrar el alcance, costo y cronograma, es decir, y tiempo. ¿Esto? Ahora, se puede usar para predecir el futuro, el desempeño y los posibles costos y tiempos necesarios para terminar el proyecto. Gestiona 3 curvas, era lo que yo les decía. Tenemos nosotros acá que medir 3 curvas con esta técnica del valor ganado. La curva del valor planeado es la curva de inversión, que ustedes le llaman la curva de inversión, y que sale del cronograma valorado que nosotros hacemos. Ahí sale la curva de inversión. En esto es el valor planeado, o Planner Value, por sus siglas en inglés, PV. No, ese es el Planner Value o valor planeado, que sale del cronograma valorado.
Luego tenemos una segunda curva que es el Ener Value que tenemos acá en puntos suspensivos por debajo del valor planeado. Este es el Ener Value o EV por sus siglas en inglés, y este es el valor ganado que se llama. ¿Sí? Este es el valor ganado. Para nosotros, ese valor ganado se convierte en ese valor planillado. Entonces, de aquí sale, o más bien dicho, esta curva se grafica por la parte del valor, perdón, lo planillado, lo ejecutado. Ese es el Ener Value, ejecutó. Y luego tenemos esta otra curva que Interpro, ojo, Interpro no lo genera, pero sí sería interesante de que la empresa, con respecto a su contabilidad de costos, es decir, a sus sistemas de contabilidad, lo puedan generar, que sería el actual cost o costo actual. Este es el costo real, el costo que me sale de la adquisición o de las compras realizadas en cuestión de los recursos, sean estos costos directos o costos indirectos, ¿no? Es decir, la sumatoria de todo para poder haber hecho estos rubros, cuánto mismo me costó hacer estos rubros. Entonces, eso tendríamos que trabajar con lo que es la parte ya de facturación, roles de pago, etcétera, etcétera, dependiendo ya de la información que ustedes tengan de la ejecución real, digamos así. Entonces, el actual cost, que Interpro, ojo, no lo maneja. Interpro lo que maneja es el planner value o valor planeado y el Ener value, que es el valor ejecutado o valor planillado, ¿no? Pero el actual cost o costo real, ¿sí? ¿Ya? Este costo real no lo maneja Interpro, posiblemente a futuro hagamos algo, pero en este momento no maneja Interpro. Entonces esa es la información que tendríamos que sacar para poder tener estas 3 variables que podría, con esta técnica del valor ganado, orientarme hacia el futuro, cómo está mi desempeño y otro tipo de cosas que ya vamos a ver más adelante. Entonces, Interpro maneja bastante bien esta técnica, ojo, con respecto a las 2 variables que les acabo de decir, pero estamos enfocados a esta técnica como Interpro. Bien, entonces, valor planeado es el valor autorizado del presupuesto asignado a un trabajo para ejecutar una actividad rubro, un componente del EDT, estructura de desglose de trabajo, o de todo el proyecto, curva del cronograma valorado. Entonces, estamos viendo que eso es lo que hacemos, el valor. Ese, ustedes le llaman, los ingenieros civiles le llaman la curva de inversión. Ese es el valor planeado. Valor ganado o Ener Value es el valor del trabajo ejecutado, es decir, lo que sale de lo planillado. Y el actual cost, ¿sí? Costo actual, es todo el costo incurrido y registrado para ejecutar el trabajo de una actividad o un componente del WBS. ¿Qué es el WBS? Son las siglas en inglés para estructura de desglose de trabajo. ¿Qué es la estructura de desglose de trabajo? Un poco para que le tengan en cuenta, es ese listado que nosotros hacemos para hacer el presupuesto. Entonces ustedes ponen capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y en el capítulo 1 ponen unos rubros, luego ponen en el capítulo 2 otros rubros. Bueno, ese listado se llama estructura de desglose de trabajo o WBS por sus siglas en inglés, que viene ya de lo que es la parte de buenas prácticas de gestión de proyectos de PMI, del libro de Penbook, para el cuerpo de conocimiento de PMI. PMI es Project Management Institute, el Instituto de Manejo de Proyectos que se radica en Estados Unidos y que elaboraron un cuerpo de conocimiento de todos. Y aquí está esta técnica que es lo que se está utilizando. Entonces, ojo, no es que estamos inventándonos el agua tibia, ni tampoco lo que ustedes van a hacer es algo que salió de invención de Interpro, ni siquiera del Ecuador. Estas son técnicas internacionales para aumentar la probabilidad de éxito del proyecto, ¿no? Es decir, las buenas prácticas que yo tengo que hacer para poder seguir controlando el éxito del proyecto. Esa es un poco la idea de esto. Y esto de acá se aplica a nivel internacional, a nivel mundial, si ustedes quieren. Entonces, no estamos inventándonos de la vacía, sino más bien lo que queremos es que
justamente la empresa haga estas buenas prácticas para que justamente poder tener controlado la ganancia o la utilidad, que al final eso es lo que queremos. Ok, ahora, con esta técnica del valor ganado, podemos monitorear o podemos tener unas métricas, ¿sí? Del valor ganado, que son los siguientes. Lo que son las variaciones es la variación del cronograma o programa, es el SB. El SB es igual al valor planeado, sería el EB, menos bueno, ahí está mal, no es PB, perdón, es el valor planillado o valor ganado que se llama, menos el valor planeado. Ese es el SB. Ya, esa es una variación del cronograma o programa. Variación del costo. Pero uno es la variación de la gestión del tiempo, si quieren. Ese es el SB, la variación del tiempo. Está orientado a la área de gestión del tiempo. Luego tenemos la variación del costo, orientado a la área de gestión del costo, el SB, que es igual al EB, ¿no es cierto?, que sería el valor ganado, el valor planillado, menos el costo actual. Entonces, la diferencia entre ellos sería la variación del costo. Es decir, en realidad, cuánto estoy por debajo, por encima, ganando o perdiendo, ¿no? Ahora, con estas variaciones se hacen algunos índices. El primer índice que se hace es el índice de desempeño del cronograma. Ese quiere decir, ¿cuál es el desempeño en la gestión del tiempo? Si estoy bien, estoy atrasado o estoy adelantado. Es un índice que se llama SPI, y el SPI es igual al valor ganado menos el valor planeado. En pocas palabras, el planillado menos el planeado. Planillado menos planeado. O sea, ejecutado menos planeado. ¿Sí? Y ese es el SPI, que es el índice de desempeño, de acuerdo a esta técnica. Luego tienen el índice de desempeño del costo. Entonces, el costo, en cambio, es el valor ganado dividido para el costo real o costo actual. Entonces sería el índice de desempeño del costo. ¿Sí? Finalmente, tenemos con estos índices y estas variaciones pronósticos. Es decir, ¿cómo me puedo yo proyectar hacia el futuro? En pocas palabras, si sigo así, ¿qué pasa en el futuro? Esos son los pronósticos, ¿no? Y aquí tenemos lo que es la estimación del costo a la conclusión. ¿Qué significa la estimación del costo a la conclusión? Que si sigo así, al terminar, ¿qué me va a pasar? Sí, eso es un poco la estimación del costo a la conclusión, que sería el EAC, que es igual al BAC dividido para el CPI. El CPI es el índice de desempeño, ¿no? Acá está el CPI, el índice de desempeño, y el BAC es el valor actual del costo, motor actual del costo, ¿no? Ese sería el EAC. Ahora, la estimación del tiempo a la conclusión. Es decir, que si yo sigo así, ¿en qué tiempo voy a terminar? El plazo, digamos. Sigo con este rendimiento, en pocas palabras, ¿en qué tiempo podría terminar? Ese es el EACT, que es igual a la duración dividido para el SPI. El SPI, recuerden que es el índice de desempeño del cronograma, es decir, del área del tiempo, ¿no? Índice del desempeño del recurso humano, si ustedes quieren, o dicho en pocas palabras, en esa parte lo que me sacaría es cuál sería el plazo final, ¿sí? Si sigo con ese desempeño, que sería el SPI. Sería la duración del plazo, es el plazo dividido para este valor, ¿ya? Ok, ya vamos a hacer luego unos ejercicios para que le vean un poco estas variaciones, índices y pronósticos, que es interesante el utilizarlos
no tanto para ver que el pronóstico se va a cumplir. Eso no es ese el objetivo. Generalmente no se cumple ese pronóstico, ¿no? Sino más bien es para alertar justamente para que se tomen las medidas correctivas para poder nuevamente volver al cauce tanto el costo como el tiempo. Entonces, son unos pronósticos para decir, oye, si sigues así, vas a terminar 4 meses atrasado. Entonces, claro, no es que yo voy a seguir así, voy a tomar las medidas para poder hacer que mi desempeño sea mucho más grande para disminuir ese atraso que tengo. Más o menos por ahí va la situación de estos pronósticos y estos índices. Ok, ahora, antes de pasar un poco, bueno, aquí no tengo mucho el ejemplo. Yo el día de mañana no hice un archivo de Excel, les voy a hacer un archivo de Excel con unos ejemplos sobre estos, eh, sobre estas variables, ¿sí? Les voy a hacer un ejemplo para que queden bastante claros estos variables, ¿no? A la final son valores matemáticos, pero sí sería interesante hacer unos 2 o 3 ejemplos para que más o menos le vean cómo funciona esto y hacia dónde va el pronóstico que quiere hacer esta técnica del valor ganado con estas mediciones, ¿no? Mañana les voy a tener un archivo de Excel para poderle revisar mejor, ¿sí? Pero no sé si está claro en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué quiere hacer la técnica del valor ganado? Sí, Miguel, una preguntita. En el caso Sí. del, digamos, en el plan value que vamos a hacer, o sea, la planificación, en la actualidad nosotros los indirectos no los metemos, como me dice, desglosados a Interpro. Hemos venido manejando realmente, digamos, el costo de construcción directo, en la, tanto infraestructura como vivienda, pero digamos, por decirte, los costos de comercialización, promoción y publicidad, comisiones, el tema de la administración, esos costos no están metidos en Interpro. Entonces, a la actualidad nosotros venimos comparando, yo en la contabilidad sí tengo segmentado lo que es costo directo de infraestructura, costo directo de todo lo que va a vivienda y todo lo que es indirecto, así como comercialización, publicidad, etcétera. La pregunta es si a Interpro yo debo, en este caso, en el plan value, incorporar esos valores o los analizo así como, o sea, sin esos valores y los indirectos los veo por fuera, los compararía por fuera. Bueno, básicamente la idea un poco sería de que dentro de la empresa, en realidad tú tienes 2 empresas ahí, independientemente si tengas como razón social 2 empresas o una sola empresa, pero en realidad tú estás con 2 empresas. Entonces tendrías que tratar de ver cómo divides esas 2 empresas. La primera empresa es la inmobiliaria, si tú quieres para darle un nombre, que lo que hace es hacer el modelo de negocio para la casa que yo tengo o que la constructora me va a dar, yo tengo que vender. ¿Listo? Esa sería la primera empresa. Y la otra empresa es la constructora. ¿Sí? Entonces, si yo le divido, porque en realidad necesitamos dividir esta cuestión de aquí, ¿sí? Si yo le divido, ambas empresas tienen costos directos y costos indirectos. Entonces, yo tengo que tratar a la constructora con sus propios costos directos y costos indirectos y a la inmobiliaria con sus propios costos directos y sus costos indirectos. ¿A qué hablo? Que, por ejemplo, para el proyecto, ¿sí? Si hablamos de la constructora, vamos a suponer que nosotros tenemos 2 secretarias. La una secretaria que es de la constructora y la otra secretaria que es de la inmobiliaria. Entonces, la secretaria de la constructora tiene que ir hacia el costo indirecto, es decir, hacia el porcentaje de costo indirecto que tienen los proyectos. Y la secretaria de la inmobiliaria tendrá que ir hacia el costo indirecto de la inmobiliaria, ¿no es cierto? Ok,
Si yo tengo una sola secretaria para todo esto, entonces, en realidad es el valor de la secretaria. Yo tendría que decir, bueno, el 50% va a cubrir la constructora y el 50% va a cubrir la inmobiliaria. ¿Sí? Es decir, todos los gastos, independientemente si son directos o indirectos, todos los gastos tienen que empezarse a visualizar y empezarse a organizar o categorizar a dónde le corresponde y quién va a pagar ese gasto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el proyecto como tal, que le estamos tratando como constructor ahorita, ¿sí? Es decir, yo ahorita no le estoy viendo a la inmobiliaria, ya la inmobiliaria verá cómo resuelve sus costos directos e indirectos. Yo estoy trabajando ahorita como constructora. Entonces, la constructora debe ver que los proyectos, que es a lo que me dedico como constructora, los proyectos paguen no solamente el ladrillo, el cemento, el peón y el albañil que están directamente en el proyecto, sino también paguen al residente de obra, al superintendente, a la secretaria o al medio tiempo de la secretaria que le estoy asignando al proyecto, a gastos de luz, agua, teléfono, es decir, servicios básicos, etcétera, etcétera, movilidad, carros, bla, 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 todo lo que yo vea que se genere gasto, tendría que estar alimentando ese porcentaje de indirectos que van hacia el proyecto. Entonces, el proyecto en realidad es la sumatoria de costos directos e indirectos. No creería que deberías tú ponerle solamente en el trabajo del Planes Value, ¿no es cierto? Es decir, a la final, el costo final del rubro no debería ser solamente costos directos, deberían ir costos directos más indirectos, sabiendo que esos indirectos son de la constructora, ¿sí? Ok, ahora, en esos costos indirectos de la constructora, tiene que ir también la utilidad de la constructora. Así sea del 1%, así sea del 2%, pero tiene que ir una ganancia para que la constructora empiece a surgir. Porque puede ser que el día de mañana la constructora ya no tome solamente proyectos de mi inmobiliaria, sino que ya se fortalezca y pueda tomar proyectos de otras inmobiliarias. Se me ocurre, ¿no es cierto? Es decir, la idea siempre es a una empresa hacerle más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces va a llegar un momento en que, oye, ya no necesito solo un cliente, ya puedo hacerme cargo de 2 clientes, 3 clientes o 4 clientes, ¿no? Entonces un poco por ahí debería ir el camino de la administración de la empresa, ¿no? Igualmente la inmobiliaria. Entonces, a la final la inmobiliaria va a decir, oye, este proyecto de 100 casas, la constructora me está cobrando $3 millones y yo tengo 100 casas. Por lo tanto, eso es mi costo directo como inmobiliaria. $3 millones, 100 casas. ¿Cierto? Ahora, de ahí yo tengo que sacar cuánto me costaría cada casa. Chévere, cada casa me cuesta $30,000. Ahora, solamente por números redondos, para que le vean el ejercicio financiero de esta división que debe haber. ¿Ya? Me cuesta $30,000, ¿ya? De esos $30,000, ¿cuáles son mis costos indirectos como inmobiliaria? Yo tengo que pagar a vendedores, yo tengo que pagar a la secretaria para hacer los oficios y todo eso, al gerente, etcétera, 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 ¿sí? Y con eso cojo mis costos indirectos, más la utilidad de la inmobiliaria. Y ese sería el valor final hacia el cliente final, ¿cierto? ¿Ya? Ok, ahora, ojo, obviamente en esta cuestión que es de alto riesgo, en este momento sobre todo más, ¿sí? Todos estos valores siempre van a tener un colchón de riesgo, es decir, un colchón para... Primero, la constructora tiene que hacer su propio colchón de riesgo. ¿Qué pasa si el cemento me cuesta $7 y mañana estoy comprando en 8? Voy a tener un colchón. Por lo tanto, ellos van a tener un colchón. Y luego, obviamente, la inmobiliaria también tiene que tener un colchón de riesgo, porque puede ser que la constructora le diga, oye, ya no cuesta 3 millones, cuesta 3.300.000. O sea, eso cuesta. Entonces, tranquilamente la inmobiliaria dice, chévere, yo tenía aquí un colchón y en realidad estaba proyectando 3.500.000. Entonces sí tengo para pagar los 300.000 y todavía me quedo con 200.000 de colchón.
Esa es la parte de riesgos, que igual en ambos casos deberían amortiguar o tener ese colchón para el riesgo que pueda suceder dentro de la construcción. Entonces, más o menos por ahí, sí creería que este plan herbario tiene que ser costo directo más costo indirecto. De lo contrario, ¿qué suele suceder cuando no divido o analizo con exactitud o con precisión los gastos indirectos? Que por ahí voy a perder. O sea, puede estar muy bien controlados los costos directos, pero si los indirectos no están controlados, posiblemente no estoy perdiendo. Un poco en lo que es la parte de la administración o los directores de proyectos, solemos decir un refrán: se pierde no en lo que está planificado, se pierde en lo que no está planificado. ¿Qué quiere decir? Que se pierde en lo que no está visibilizado. Si no tengo visibilizado, no controlo ni ejecuto, pero al final igual me va a costar. Lo que decía, los problemas nunca no desaparecen por sí mismos, hay que darle solución. Entonces, pero si el problema no está visibilizado, ¿cómo le doy solución si todavía ni siquiera veo el problema? ¿Sí? Entonces, por ahí va la situación de esto. Entonces, yo preferiría, y en realidad como sugerencia, que hagan un ejercicio de tanto costo directo como costo indirecto, y el indirecto igualmente desglosarlo, porque no es solamente cuestión de decir, oye, voy a poner un 20% de indirectos y ya. No, ese 20% directos que me significa $20,000 para el proyecto, esos $20,000 va a pagar ¿qué? Va a pagar, por decir un valor únicamente, por números redondos, voy a pagarle $100 al residente de obra, ¿no? Por 8 meses son $800, ok, entonces aquí están los $800, por lo tanto ya de los 20,000 ya me queda 19,200, ¿qué más tengo que pagar? Entonces, esa es un poco la idea de esto, ¿no? Mientras más detallado está, tú vas a poder controlar. Hablo de la planificación, ¿no? Vas a poder controlar. Pero si no está detallado, no vas a poder controlar, pero igual vas a ejecutar. No es que no se ejecute. Igual vas a tener que decir, ahí Alberto va a decir, oye, págame el sueldo. Y claro, obviamente, Andrés, tú vas a decir, chuta, pero no estaba dentro del presupuesto y ya me gasté el 20% de indirectos. ¿Cómo te pago? Y ahí empieza la utilidad a comerse, pues, ¿no? ¿Sí? Claro. Ok, entonces, más o menos por ahí debe, pero este valor planeado tiene que ser el total, costo directo y costo indirecto, es decir, todo. Igual el actual cost. El actual cost es el costo actual y tiene que ser de todo, ¿sí? Claro. Tiene que ser de todo. Y el Energy Value es justamente lo ejecutado de lo